Apenas en febrero de este año, el ministro Alberto Pérez Dayán era el gran enemigo de la 4T, un traidorzuelo, así lo llamó López Obrador, alguien merecedor de juicio político, había dicho Ignacio Mier, quien dijo que sujetos como él eran el motivo por el que se debía reformar el Poder Judicial, y esto debido a que en ese tiempo, a principios de este año, echó para atrás una reforma a la ley de la industria eléctrica, una ley secundaria reglamentaria de un artículo constitucional. Antes también, Pérez Dayán se había opuesto al cambio de adscripción de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, algo que también ahora ya es una reforma constitucional. ¿Qué pasa? Pues que ahora Alberto Pérez Dayán es admirado, aplaudido, alabado por parte de la 4T. Ahí anda Arturo Saldívar llamándolo gente congruente, un ministro que vota de acuerdo a sus convicciones, a pesar de que lo llamen traidor, cuando quienes lo llamaron traidor en un inicio fueron los propios obradoristas. Ahora, esto significa que aquí en etcétera estemos de acuerdo con la postura que adoptó el ministro Alberto Pérez Dayán ayer en la Corte, al negarse de plano, de tajo, a siquiera considerar la posibilidad de analizar la invalidez o no de una reforma constitucional. No, no estamos de acuerdo. Nosotros pensamos que no se trata de una reforma constitucional cualquiera. Es cierto que es complicado, es cierto que la Corte no tenía antecedentes de haber revisado reformas constitucionales ni ajustes a artículos directos de la Constitución. Esto es verdad. Es verdad también que la ley faculta al legislativo y al Poder Ejecutivo para proponer iniciativas de ley y no a la Suprema Corte. Pero también es cierto que la Corte tiene la encomienda de ser guardiana de la Constitución y eso implica que debe resguardar sus principios fundamentales, los principios inamovibles de la propia Constitución. Y si hay una reforma que recién llegada al cuerpo normativo por obra de un proceso legislativo, contraviene el espíritu profundo de la Constitución, ¿quién tiene que ser el encargado de revisar eso? ¿Quién tiene que ser el encargado de descubrir las contradicciones y contravenirlas y echarlas para atrás en el caso de que contravenga el espíritu de la Constitución, que en esencia debe proteger los derechos y las libertades? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No porque una ley haya pasado aparentemente de manera correcta por el proceso legislativo, quiere decir que es una ley o un artículo que debe estar en la Constitución por el solo hecho de haber pasado por el procedimiento formal. Y eso fue lo que argumentaron ayer la ministra Norma Piña y los demás ministros que estaban a favor de analizar la constitucionalidad de la reforma judicial y el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Pero debido a que en una postura tajante, que sí, es cierto, la sostuvo desde hace mucho tiempo el ministro Pérez Dayán, en el sentido de no le voy a quitar ni una hoja a la Constitución porque yo no estoy para eso, cerró la perspectiva, desde mi punto de vista, de manera dañina e inadecuada, mientras que en un ejercicio jurídico de evolución, los ministros, el resto de los ministros, estaban expandiendo el ejercicio de análisis y de interpretación a situaciones nuevas e inéditas. Justamente eso era lo que estaban haciendo y la negativa del ministro a revisar esto
rompió el debate y consiguió que fuera inútil y estéril seguir adelante. Después de 6 horas de sesión, se llegó a ese punto muerto, se avanzaron algunas cosas y nada más. Pero, pues esta posición que llevó al ministro Pérez Dayán a ser aplaudido por la 4T, es una posición que antes le ganó ataques, agresiones, amenazas por parte de la propia Cuarta Transformación, que, como bien sabemos, solo ve para su beneficio. Y recordemos lo que pasó el 1 de febrero de este año. Ese día el presidente, entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ministro Alberto Pérez Dayán, junto con el ministro Luis María Aguilar, ni siquiera llegaban a la calidad de traidores a la patria, porque eso ya era demasiado como para calificarlos a ellos, sino que eran apenas unos traidorzuelos. El Poder Judicial, como siempre dijo esa vez, está entregado completamente a los intereses particulares. Es una constante que la Suprema Corte de Justicia fallen en contra del pueblo de México, como lo hicieron ayer 31 de enero ambos ministros, así lo dijo, porque fallaron que la Comisión Federal de Electricidad debe competir frente a las transnacionales eléctricas en igualdad de condiciones, que era algo que establecía en esa ocasión la reforma, que bueno, ya sabemos nosotros que eso ahora ya es parte del paquete de reformas constitucionales, y justo ahí es por eso que la lucha de la 4T es tan feroz, porque no se van a quedar solamente en la destrucción del Poder Judicial. Viene, como ya también hemos apuntado, la extinción de los organismos autónomos, viene elevar a rango de constitucional pues la primacía de la Comisión Federal de Electricidad en el despacho del mercado eléctrico y muchas otras cosas más que se les irán ocurriendo para centralizar el poder. Dijo Andrés Manuel López Obrador que ayer lo que hicieron, lo dijo el 1 de febrero, fue que echaron abajo la ley de eléctrica que se propuso para dar más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. El mismo ministro que esta mañana, perdón, Claudia Sheinbaum alabó, que Arturo Saldívar aplaudió, que le están llamando congruente, que le están llamando fiel a sus convicciones, el 1 de febrero era un traidorzuelo y recibió la amenaza de ser juzgado políticamente. Dijo entonces López Obrador, urge reformar el Poder Judicial para que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros, y se va a tener esa oportunidad porque vienen elecciones para reformar el Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo, bla, 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 bla. Y después de estos dichos de López Obrador, la bancada de Morena en San Lázaro anunció que presentaría una solicitud de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, ya que utilizó su voto de calidad de manera tramposa. Leonel Godoy dijo que en la Corte están actuando como un supremo poder conservador y es momento que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto. Bueno, esto lo oímos muchísimo a lo largo del sexenio, cada vez que la Suprema Corte iba en contra de una iniciativa de la 4T. Ahora, lo que muchos se preguntan es, ¿por qué el ministro cambió? Porque el ministro se negó, a pesar de estar él mismo por confesión propia, estar en desacuerdo con la reforma judicial, que lo detuvo a siquiera analizar la posibilidad de invalidar una reforma constitucional. Es válido que ese principio de a la Constitución no se toca sea tan pétreo que pase por alto a grandes abusos a los derechos humanos. Desde nuestra perspectiva fue incorrecto y desde nuestra perspectiva Alberto Pérez Dayán traicionó
a la democracia y desde nuestra perspectiva se doblegó ante el poder de la 4T que, bueno, en el pasado le dio muestras de su furia y le dio muestras de su talante autoritario. No sería nada improbable que haya evaluado el ministro las consecuencias de apoyar el proyecto del ministro Alcántara Carrancá. Lo dijo la propia Claudia Sheinbaum. Si la Suprema Corte hubiera invalidado la reforma judicial, se les hubieran quitado a los ministros sus saberes de retiro. Eso fue lo que ella dijo. Otra posibilidad hubiera sido que se disolviera la Corte de un plumazo, se sustituyeran con ministros temporales en lo que se dan las elecciones. De momento, los ministros tienen que retirarse en agosto de 2025, seguir en su función hasta entonces y se retirarán con sus pensiones. Al parecer, Claudia Sheinbaum ya no va a hablar de dinero porque ya quedó satisfecha y quizá lo que siga haciendo es atacar a aquellos ministros que pretendían analizar la reforma al Poder Judicial, los 7 ministros de los cuales ya no forma parte Alberto Pérez Dayán.